El niño, la joven ya, mentira, alabado sea el nombre. Por eso ustedes tienen una gran responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Los padres me van a decir sí. Amén. Cuando yo le diga esta pregunta, ustedes van a decir sí. De acuerdo con el propósito por lo cual ustedes han venido en este acto, presentan ustedes a su hija ante Dios para dedicarle solemnemente al servicio del Señor. Los padres dicen sí. Sí. Consagran como padre de esta niña, instruirla en la enseñanza del camino del Señor. Los padres dicen sí. Promete instruirle en la enseñanza de Jesucristo y guiarla al desarrollo de un carácter cristiano. Los padres dicen prometen moldear hasta donde sea posible la vida de su hija en el hogar mediante las devociones familiares, por la palabra, por el ejemplo, para que a la edad apropiada acepte al Señor Jesucristo y participe en la comunión de los creyentes y presten servicio a la iglesia de Cristo. Los padres dicen, por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y delante de esta congregación dedicar a esta niña a Dios y han confirmado con su propia palabra, les exhorto que dediquen esta sagrada responsabilidad con sabiduría, perseverancia en la santa devoción. Amén. La iglesia, oremos a Dios por esta familia. Vamos, para que ellos me pasen la niña, para yo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta criatura, por esta niña, Padre amado. Señor, gracias, Padre amado, porque tú has permitido, Padre eterno, que sus padres y esta visita, Dios mío, han venido a este lugar. Señor, oramos, Dios mío, y les pido la bendición tuya, Padre eterno, por esta niña. Que ninguna enfermedad, ningún espíritu de la tiniebla tenga parte ni suerte. Por eso te la consagro para ti, Dios mío, para que tú la renueves de sabiduría, Padre, de protección divina, Padre celestial, para que esta niña sea de bien, Padre, en el futuro, Padre. Sea tú abriéndole puertas desde ya, Padre, dotando de la sabiduría, Padre amado, de gracia, de bendición, Padre eterno, Dios. Señor, yo la bendigo, Padre, de una manera especial. Bendigo su Padre, bendigo, Señor, a cada uno de sus familiares, Padre eterno, y declaro, Dios mío, que lo grande dote, la grande sabiduría, Padre, tú se la darás a esta niña, Padre. Declaro una profeta tuya, Dios mío, declaro una adoradora, una pastora, una predicadora de tu palabra, Padre celestial, una niña de bien, Padre eterno, que ella vaya creciendo con sabiduría y entendimiento, Padre, y que ella, Dios mío, permanezca en tu camino siempre, Padre. La bendigo en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. La iglesia se quede así mismo. Todavía, hermana Elena, aquí todavía. Amén. Vamos a entregarle el certificado, ¿verdad?, de presentación de su niña. Amén. Donde fue presentada, ¿verdad?, Iglesia Visión Cristiana Misionera, número 3 de la Yuca, certifica estar Eteldine Luis Destine. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de tal es el reino de los cielos. Eso lo encuentra en Mateo 19:14. Hoy dado a los 28 días del mes de julio de 2024, aquí en Quinigua, Villa González, Santiago, la pastora Rosa y el pastor Juan Carlos le hacen entrega de sus certificados. Un aplauso al Señor. El fotógrafo aquí.